Hola, dime, ¿alguna vez te ha ocurrido que en una situación donde todo parecía más bien negativo, cargado, al final el resultado fue muy positivo? Y que a veces cuando uno tiene la impresión todo va tan bien, todo está en su lugar, al final el resultado no es bueno. Y nos quedamos sorprendidos. Si yo miro atrás, yo me he sorprendido varias veces y creo que estaba relacionado de que yo lo estaba mirando algo superficialmente. Mi entorno, mi situación, lo estaba evaluando muy superficialmente y al final me quedé sorprendido. Jesús en una historia le desafía a sus oidores a pensar con algo más de profundidad. Y quiero leer la historia de Mateo, Mateo 11, del 20 al 26. Y dice así: Entonces, comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de vosotros, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Aquí tenemos 3 ciudades judías en comparación a 3 ciudades gentiles. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús está tratando de mostrar a estas 3 ciudades judías a quienes está dirigiendo la palabra? Él menciona 3 ciudades gentiles. ¿Y qué pasa en estas ciudades? ¿Cuál es el contexto de estas ciudades? Las 2 ciudades, Tiro y Sidón, están relativamente cerca hacia el mar Mediterráneo. Sodoma era una ciudad del pasado que estaba más cerca del Mar Muerto, pero que ya en el pasado se había destruido. Sodoma era la ciudad más conocida por el extremo de perversión que había en ella. Y los judíos conocían esta historia muy bien por la historia de Abraham. Y ellos sabían que la perversión, los pecados de esa ciudad trajo el juicio y la destrucción de la ciudad. Las 3 ciudades gentiles tenían en común que no estaban regidas por personas que conocían a Yahvé, el Dios de la Biblia. Ellos no tenían los mandamientos de Dios. Ellos no tenían la historia de un Dios o el Dios de Israel que les estuvo conduciendo y bendiciendo. Ahora Jesús dice, ellos reaccionarían mejor. ¿En qué sentido? Jesús dice, se habrían arrepentido hace tiempo. Si en estas ciudades gentiles, en estas ciudades pecaminosas, se hubiesen hecho las obras que fueron hechas en las ciudades judías, los gentiles se hubieran arrepentido. Y eso significa que ellos se habrían dado cuenta de que lo que está ocurriendo en medio de nosotros viene de un Dios santo y nosotros somos pecadores. Ellos se hubieran dado cuenta que hay una diferencia entre este Dios que está obrando y nosotros, los seres humanos, con todos nuestros pecados. Ellos se hubieran dado cuenta de que lo que Dios nos está dando en realidad no lo merecemos. No es porque nosotros somos tan buenos, sino porque hay un Dios que actúa con gracia. ¿Y qué hay de las ciudades judías? ¿Qué hay de estas ciudades donde Dios había hecho
tanto. Yo quiero mencionar una historia que ocurrió en Capernaum. Quiero leer la historia que está escrita en Marcos 3, 1 al 6. Y dice así: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en un sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego Jesús dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se quedó mirándoles, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Ellos buscaban una causa para acusarlo, para eliminarlo. ¿Por qué estaban tan obsesionados con esto? En vez de alegrarse de que personas experimenten la sanación, este hombre con la mano. En vez de alegrarse de que haya milagros, de que personas sean ayudadas. En vez de preguntarse: Dios está obrando, ¿por qué está obrando? ¿Será que nosotros lo merecemos? En vez de esto, ellos buscan eliminar al que está haciendo los milagros. Los fariseos tenían un marco muy definido de comportamiento y de convicciones. Ellos tenían los mandamientos de Dios, pero también tenían muchas interpretaciones y reglas cómo aplicarlas. Y según ellos, solamente conociendo estas reglas y cumpliendo todas estas reglas, uno podía saber que sería bendecido por Dios. Y para ellos, toda la ciudad debería respetar esto para ser bendecida. Ellos partían de la base de que ellos no solo lo conocían, sino también lo practicaban. Y esto les daba la autoridad de poder enseñar, pero mucho más, controlar, de que otros estén cumpliendo estas reglas para así ser bendecidos como ciudad. Ellos trataban de mostrar al pueblo que lo cumplían y de que ellos se merecían la honra de ser las autoridades espirituales. Ellos merecían ser honrados y respetados. Ellos merecían esta autoridad. Ahora viene este Jesús y Él no respeta todas estas reglas. Él no les ofrece la honra y la autoridad que ellos creen que merecen. Sin embargo, hace milagros. Sin embargo, muestra obras de Dios, obras de bien que ellos no podían mostrar. Y aquí había un conflicto. ¿Cómo puede alguien hacer milagros en el nombre de Dios si no respeta todas las reglas que hemos puesto? Esto de alguna manera expone que su filosofía no es correcta. Pero Jesús va un paso más. Jesús les desafía, y a los fariseos en forma muy concreta, les desafía a ser más honestos. Les desafía diciendo: ustedes son como los sepulcros, blanco por fuera, pero por dentro no. Él les desafía diciendo: ustedes quieren aparentar de ser esos piadosos, pero en realidad, en sus actitudes, en sus pensamientos, ustedes son orgullosos, egocéntricos, juiciosos, son hipócritas. Y aunque ellos trataban de aparentar que eran tan piadosos, Jesús les desafía a mirar que esas obras que no eran piadosas. Y esto no les gustó.
Ellos querían la confirmación de que eran piadosos, de que merecían ser honrados y respetados. Los fariseos se veían muy justos y piadosos en comparación del pueblo judío. En general, el pueblo judío se sentía muy justo y piadoso en comparación de los gentiles. Y ahora Jesús les está diciendo, ustedes en el juicio final estarán en una peor situación que los gentiles. Ahora, Jesús no dice esto porque en las ciudades judías hay pecados o más perversiones, más pecados. Lo que Jesús les dice es, ustedes dejaron de reconocer que necesitan la gracia. Ustedes dejaron de estar abiertos a reconocer cuáles son sus pecados, cuáles son sus actitudes. Y al creerse más justos y no necesitar el perdón de Dios, ustedes tendrán más problemas. En resumen, la reacción de las ciudades gentiles a la obra de Dios sería arrepentimiento. Pero la reacción de estas ciudades judías era eliminar a quien los desafiaba a arrepentirse. Y es interesante que las 3 ciudades judías desaparecen muy pronto después de Jesús. Donde quiera que Dios esté obrando, Él quiere que la gente reconozca que necesita la gracia de Dios, que necesitan el perdón de Dios. La gracia es un regalo no merecido en vez de un castigo sí merecido. El perdón de Dios nunca es merecido, viene de la gracia de Dios. Las obras que Dios hace no son merecidas. Las obras que Dios hace, ese Dios santo y justo, es porque Él tiene gracia, porque Él ama incondicionalmente. Y donde quiera que Dios obra, Él quiere que las personas reconozcan esto. La gracia de Dios no es un paso libre para seguir pecando. La gracia de Dios significa que yo puedo, después del pecado, volver a comenzar a vivir sin la culpa. El perdón me habilita a reiniciar, a volver a iniciar, a caminar el camino de justicia. La gracia me muestra que yo no necesito ser esclavo de mis errores del pasado. Mis pecados del pasado no necesitan guiarme. Yo no necesito ser esclavo de mis errores del pasado. La gracia de Dios me ofrece un nuevo inicio para una vida bajo su conducción. Es volver a iniciar sin la culpa, sin la condena. La gracia también me enseña que yo no necesito convencerme o justificarme de tal forma de que yo soy justo ante Dios, de que ya soy lo suficientemente bueno, así Dios puede aceptarme. La gracia me muestra que yo puedo venir ante Dios tal como soy, con los pensamientos, con las actitudes que llevo en mi corazón. Y yo puedo admitir también aquellas que ofenden a Dios. Y la gracia me permite recibir el perdón y a iniciar una vida de cambio, de obediencia. Cuando yo dejo de reconocer que yo necesito la gracia, entonces yo empiezo a estar en una situación que al final tal vez será peor que aquellos que cometen errores más graves que yo. La falta de reconocer que necesito la gracia de Dios, que yo necesito el perdón de Dios, es la que me separa de Dios. Y Dios quiere invitarme, donde sea que Él esté obrando, Él quiere invitarme a reflexionar cuál es mi vida, cómo es mi vida, cómo es mi corazón, cómo están mis pensamientos, cómo están mis hechos. Y Dios quiere invitarme a venir junto a Él y recibir esta gracia que es infinita. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos
ayuda a su debido. Que Dios te bendiga.